para que la firmen la asistencia, pero si no va a intervenir de todas maneras la No, asociación. sí es mejor dejarla, sí. Los que vengan, es Y mejor hay que... personas que Buenos días. La Sala Penal del Tribunal Superior Distrito Judicial de Cúcuta, haciendo ejercicio de actuación de incidente de seguimiento dentro de la sentencia T052 de 2017, procede a dar inicio a sesión hoy, martes 13 de agosto del año 2019, siendo las 9 horas 10 minutos de la mañana. Procedemos entonces bajo la siguiente metodología el día de hoy. En primer punto se va a resolver la solicitud de inicio de incidente de desacato que se había presentado en sesión anterior. Después de eso se va a conceder la palabra a los sujetos vinculados a ese incidente de desacato y finalmente se va a conceder la palabra a los demás intervinientes que quieran hacer ejercicio del uso de la palabra, aclarando que el uso del tiempo va a estar totalmente limitado, como quiera que ya estamos hablando de cosas muy puntuales dentro de este ejercicio de seguimiento. Por eso entonces los sujetos de incidente tendrán 10 minutos y los demás intervinientes 5 minutos. Entonces, bajo ese procedimiento iniciamos dando lectura a la determinación ya señalada. Indica la determinación lo siguiente. San José de Cúcuta, 12 de agosto de 2019, procede la Sala Penal de esta corporación a resolver sobre la solicitud de inicio de incidente de desacato respecto a la sentencia T052 de 2017 en los siguientes términos. Primero, antecedentes. La Sala Cuarta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional en fecha 3 de febrero de 2017, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, resolvió, primero, levantar la suspensión de términos ordenada dentro de este proceso mediante auto de diciembre 16 de 2014. Segundo, revocar la sentencia dictada en segunda instancia el 17 de junio de 2014 por la Sala de Tutela número 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su turno confirmó la proferida el 19 de mayo de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, por la cual se negó por improcedente la acción de tutela presentada por Diego Elías Dora Cebra, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bari Ñatubi Yibari, del Departamento Norte de Santander, contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Tibú Norte de Santander, con vinculación de la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT. En su lugar, conceder parcialmente el amparo solicitado. Tercero, ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y o a las demás entidades que la hubieran sustituido en su función, emprender en forma inmediata la totalidad de las acciones necesarias para la pronta resolución de las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, que a la fecha se encuentran pendientes de decisión, actuación que deberá culminar con una decisión de fondo respecto de tales solicitudes en el término máximo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Cuarto, autorizar el adelantamiento de las acciones preparatorias necesarias para la toma de una decisión en torno a la solicitud de constitución de una zona de reserva campesina presentada por perdón, ASCAMCAT ante el INCODER, que a la fecha se encuentra pendiente de realización, con la advertencia de que no podrá procederse a resolver de fondo al respecto hasta tanto no concluya de manera definitiva la actuación sobre ampliación, saneamiento y delimitación de resguardos actualmente pendiente y dependiendo de sus resultados, después de agotarse debidamente el trámite de consulta previa en caso de que éste se hubiera determinado como necesario. Quinto, ordenar al INCODER, a la Agencia Nacional de Tierras y o a las demás entidades que la hubieran sustituido en su función y el Ministerio del Interior en lo de su competencia, que en caso de que al concluir el trámite de saneamiento de los resguardos de la comunidad varía actualmente pendientes, se determine la necesidad de adelantar un proceso de consulta previo respecto a la solicitud de constitución de la CTRC del Catatumbo,
realicen ese trámite en el término máximo de 4 meses contados a partir de la fecha en que tal necesidad hubiera sido esclarecida y en su desarrollo se tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales refrendados y precisados por esta providencia. Sexto, ordenar la creación de una mesa consultiva entre la comunidad indígena Barí y Ascamcat con el acompañamiento de la ONIC y ANSORC, así como el Ministerio de Agricultura, entidad que la coordinará, presidirá y liderará su trabajo, la cual deberá reunirse dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia y formular dentro del mes subsiguiente medidas de desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos indígenas y comunidades campesinas, las cuales se presentarán dentro del mismo plazo a la Agencia Nacional de Tierras o a la entidad que para el momento resulte competente, sin perjuicio de que dicha mesa consultiva pueda proseguir su trabajo y presentar en el futuro propuestas adicionales sobre los mismos temas, todo ello de conformidad con lo explicado en el punto 12 de la parte motiva de esta providencia. Séptimo, por Secretaría libres de la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Consideraciones. Como punto de partida es menester destacar que el artículo 229 de la Constitución Política consagra la facultad que tiene toda persona de acudir a la Administración de Justicia en igualdad de condiciones y de ese modo poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado con el fin de obtener la protección de sus derechos con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y bajo observancia del debido proceso. Facultad frente a la que el Estado tiene una serie de obligaciones para que el acceso sea real y efectivo, como son: obligación de respetar, que se traduce en el deber del Estado a abstenerse de adoptar medidas discriminatorias respecto de ciertos grupos que obstaculicen el acceso a la administración de justicia. Obligación de proteger a los ciudadanos frente a terceros que impidan el acceso a la administración de justicia. Y obligación de realizar, que implica que el Estado debe facilitar el disfrute efectivo del derecho constitucional. Al respecto, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que, se abre comillas, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, y en consecuencia corresponde al Estado garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en la que se haya estimado procedente el recurso, se cierra comillas. En la misma dirección se orienta el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es así como entonces el cumplimiento de las providencias judiciales se erige como un componente del derecho fundamental al debido proceso, y así lo ha establecido el Tribunal de Cierre Constitucional desde antaño al referirse, abre comillas, la ejecución de las sentencias es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, que se traduce en la final sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye un grave atentado al Estado de Derecho. El sistema jurídico tiene previstos diversos mecanismos para impedir su autodestrucción. Uno de ellos es el derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias, comprendido en el núcleo esencial del derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Se cierra comillas. En tal medida, en sentencia SU 034-2018, la Corte señaló que si luego de agotadas las etapas previstas para cada trámite y emitida la decisión que desata el litigio, la parte vencida pudiera hacer deliberadamente tabla rasa de lo resuelto o cumplirlo tardíamente o de manera defectuosa, entonces acudir a la jurisdicción quedaría desprovisto de sentido, en tanto que perpetúa la afectación de los bienes jurídicos tutelados y compromete los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la parte vencedora. Visto así, la garantía de lo anterior no se predica únicamente del ejercicio del derecho de acción, sino que inescindiblemente está asociado a la expectativa de las partes de la materialización de la decisión judicial. En tal medida y con tales fines se reglamentó la acción de tutela con la creación del Decreto 2591 de 1991, habida cuenta de que, entre comillas, la protección de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela resultaría inocua si no existen mecanismos ágiles y oportunos que conlleven la utilización de instrumentos de coacción
para obligar a la autoridad pública o al particular que los ha vulnerado o amenazado desconocerlos a hacer cesar la acción o la omisión que constituye la transgresión o afectación de aquellos en obedecimiento de las órdenes impartidas en los fallos proferidos por el juez de tutela, se cierra comillas. Con este enfoque, en el capítulo quinto se consignó la figura del desacato como una infracción relacionada con el desobedecimiento a una providencia judicial dictada con ocasión de una acción de tutela, la que constituye un trámite incidental especial en cuyo fin el juez tiene la facultad de imponer una sanción por el incumplimiento de la orden judicial dada, lo que se traduce en los poderes disciplinarios y correccionales justificados por el deber del juez de dirigir el desarrollo del proceso y por razones de interés público que van más allá del conflicto entre las partes. Incumplimiento que finalmente podría llegar a tipificar delitos como el de fraude de resolución judicial independiente de la responsabilidad derivada del desacato. Pues bien, cuando el sujeto o entidad responsable del agravio no da cumplimiento a lo resuelto dentro del término estipulado, el juez está llamado a hacer acatar la orden con el fin de garantizar la efectividad del derecho protegido, para lo cual puede, además de adoptar las medidas para propiciar el cumplimiento, tramitar el incidente contra el obligado renuente a la observancia del fallo. De conformidad con lo presupuestado, esta sala de decisión en función del trámite de seguimiento efectuado a la sentencia tutela 052 del 3 de febrero de 2017, conviene preciso destacar, en primer lugar, que el término dispuesto por la Sala Cuarta Revisión de la Corte Constitucional fue de 1 año, para acto seguido describir grosso modo las actuaciones surtidas dentro de dicho diligenciamiento, que son las siguientes. 10 de julio de 2017, fijación de cronograma con fechas y actividades y o diligencias judiciales a desarrollar por parte de este despacho, en el que se dispuso realización de audiencia de seguimiento para escuchar a las partes y recaudar informes. 9 de agosto de 2017, primera sesión de seguimiento al cumplimiento de la sentencia. 3 de noviembre de 2017, modulación del fallo de tutela previa solicitud de la Asociación Campesina Alcatatumbas Campcat, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comunidad Barí y la Agencia Nacional de Tierras, en el sentido de vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al trámite constitucional. 8 de noviembre de 2017, segunda sesión de seguimiento. 7 de febrero de 2018, tercera sesión de seguimiento. 2 de marzo de 2018, atendiendo la súplica a las partes tendientes a obtener ampliación del término fijado por la Corte Constitucional para el cumplimiento del ordenado, la Sala en auto de la fecha accedió a lo pretendido concediendo un plazo adicional de 9 meses, los que quedaron debidamente distribuidos en dicho proveedor respecto de cada orden. Asimismo, se solicitó acompañamiento de la Organización Indígena de Colombia y de la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la mesa consultiva. 1 de junio de 2018, cuarta sesión de seguimiento. 25 de junio de 2018, fijación de audiencia de seguimiento extraordinaria con el fin de que las partes intervinientes expusieran el cronograma de actividades a desarrollar y la fecha estimada para cada una. 12 de julio de 2018, celebración de quinta audiencia de seguimiento. 3 de septiembre de 2018, fijación de 2 audiencias para el 2 de octubre de 2018 y el 15 de enero de 2019, en aras de que las entidades rindieran en estrados el informe correspondiente a la actividad fijada en el cronograma. 2 de octubre de 2018, sexta sesión de seguimiento. 15 de enero de 2019, modulación del fallo de sentencia en el sentido de primero, ampliar el plazo fijado por la Corte Constitucional en un término máximo de 8 meses. Segundo, fijar nuevo cronograma para ejecutar el seguimiento de las órdenes constitucionales. Y tercero, vincular a la Agencia de Desarrollo Rural y a la Unidad de Restitución de Tierras. Celebración de la séptima sesión de seguimiento también en la misma fecha. 14 de febrero de 2019, de conformidad con las solicitudes elevadas por las partes relativas a la seguridad, a la extensión de las actividades y compromisos constitucionales, la Sala moduló la sentencia de tutela en el sentido de, primero, vincular a nuevas entidades y segundo, solicitar acompañamiento de las autoridades de seguridad a las partes. 4 de marzo de 2019, octava sesión de seguimiento. 5 de marzo de 2019, se concedió el término de 5 días a las partes que no asistieron a la sesión anterior con el fin de que realizaran un inventario de planes, programas, proyectos y desarrollos relacionados con la zona de influencia de la tutela y con los objetivos de la misma. 7 de mayo de 2019, novena sesión de seguimiento. 17 de junio de 2019, las partes alertaron sobre un posible incumplimiento de las disposiciones constitucionales y frente a ello se hizo menester ordenar a cada una de las entidades informar sobre el cronograma, las actividades cumplidas del mismo y los datos de los funcionarios responsables del acatamiento de los mandatos objeto de seguimiento. Lo anterior da cuenta
de que atendiendo la estructura compleja de las órdenes objeto de seguimiento, esta corporación las modificó en 4 oportunidades en sus aspectos accidentales como el tiempo, para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales en materia de tutela, bajo el respeto del principio de cosa juzgada y sin alterar el contenido esencial de lo resuelto inicialmente. Sin embargo, han transcurrido más de 2 años, superándose notoriamente el término inicial concedido por la Corte Constitucional, sin que las entidades responsables de cumplimiento adopten y o acaten, con la seriedad que el asunto amerita, las medidas y acciones urgentes y necesarias con el fin de que las actividades que se plasman en cada uno de los cronogramas no queden inermes. Al respecto, si bien las distintas entidades, tanto responsables como las vinculadas al trámite constitucional, han rendido informes y en sede de seguimiento oral han expuesto sus consideraciones y observaciones frente al caso en particular, lo cierto es que sus cronogramas no dan cuenta de que las actividades establecidas para el año inmediatamente anterior, inclusive, ya se hubieran ejecutado. Pero sí, el desconocimiento de solicitudes de las comunidades, dilación frente a la realización de las sesiones de las mesas consultivas de territorio y técnica, entre otros. Situaciones estas que, como se expuso, no solo retardan el cumplimiento del ordenado, sino que extiende la afectación de los derechos constitucionales fundamentales que fueron objeto de protección en sede de tutela, aunado de que son propios de poblaciones en especial protección estatal. Razones por las que esta sala de decisión, luego de posponer en reiteradas oportunidades el inicio del trámite incidental, a la espera de que las entidades aportaran información sustancialmente relevante, dará inicio al mismo conforme a lo contemplado en los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 129 del Código General del Proceso, para tramitarlo bajo los principios de legalidad y con estricta observancia del debido proceso, e imponer las sanciones corporales y pecuniarias si es del caso y hay lugar a ello. Para tal efecto, el mismo se dirigirá en contra de la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras, Parques Nacionales Naturales de Colombia. La apertura se realiza en aras de que acrediten ante esta corporación las actividades que, conforme al cronograma fijado, incluso desconocido por esta sala respecto a la mayoría de entidades, se hayan ejecutado en pro del cabal y estricto cumplimiento del fallo constitucional. En este sentido, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta resuelve, primero, dar inicio al trámite de incidente de desacato dentro del diligenciamiento del fallo de tutela de sentencia T052 del 3 de febrero de 2017, proferido por la Sala Cuarta Revisión de la Corte Constitucional. Segundo, notificar la presente decisión por el medio más expedito a las siguientes entidades: Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior, Agencia de Renovación del Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad de Restitución de Tierras, Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entidades que en sesión a celebrar el día 13 de agosto de 2019 deberán indicar y o suministrar los datos de los funcionarios responsables del cumplimiento de las órdenes dadas, en vista de que a la fecha no se ha atendido dicho requerimiento y es indispensable para el desarrollo del presente diligenciamiento. La apertura se realiza en aras de que acrediten ante esta corporación las actividades que, conforme al cronograma fijado, incluso desconocido por la sala respecto a la mayoría de entidades, se hayan ejecutado en pro del cabal y estricto cumplimiento del fallo constitucional. Tercero, notificar este auto a quienes forman parte del trámite de seguimiento y ahora incidental. Y cuarto, informar que contra esta decisión no procede recurso alguno. Entonces, informada la decisión adoptada por la sala, vamos a proceder a conceder la palabra, si se encuentran presentes sus representantes, en primer término a las entidades vinculadas, como ya se señaló, con la posibilidad de intervención máxima de 10 minutos, y posteriormente a los demás intervinientes que, previo registro en secretaría, después de un receso, decidan intervenir utilizando el uso de la palabra. Entonces, bajo esa metodología, Agencia Nacional de Tierras, ¿hay algún representante? Le voy a rogar 2 favores inmensos. El primero,
vamos a ser absolutamente concretos. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que nos trae acá, vamos a evitar cualquier discurso que no sea el estricto de información sobre el cumplimiento de la tutela. Y segundo, le voy a pedir iniciar informando los responsables de la entidad frente al incidente. Gracias. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Buenos días, honorable magistrado. Luz Dari Reyes Hernández, funcionaria de la UGT Nororiente, Agencia Nacional de Tierras. Tiene 10 minutos, gracias. Acatando sus órdenes, procedo a informar que el fallo de tutela incumbe misionalmente a dos direcciones, las cuales son Dirección de Asuntos Étnicos bajo la dirección de la doctora Tatiana Caicedo y la Dirección de Acceso a Tierras Miguel Ocampo. En ese orden de ideas, procedo a informar, de acuerdo a lo requerido por su señoría, los avances que hemos alcanzado frente a la Dirección de Asuntos Étnicos, y procederé en un tiempo prudente también a otorgar el uso de la palabra a mi compañera de Asuntos de Acceso a Tierras, por ser un tema técnico que no manejo a cabalidad. En ese orden, debo informar que, si bien es cierto, la sala observa quizás un incumplimiento frente a las órdenes terceras, no es lo menos que en el pasado mes, el junio 19 y junio 20, adelantamos con los dos resguardos la quinta mesa de territorio en pro de adelantar las delimitaciones o aspiraciones territoriales dentro de la gran pretensión que involucra 224.000 hectáreas aproximadamente, mesa en la cual no se logró acuerdo alguno. Por esta razón, también invitamos muy cordialmente a las autoridades y a los representantes de sentencia del resguardo a que nos volviéramos a encontrar en un diálogo concertado, el cual se desarrolló el día 9 y 10 de agosto, en el que sí, afortunadamente, y agradezco y aprovecho la oportunidad para reconocer el gran esfuerzo de los resguardos, de los representantes de sus autoridades tradicionales, logramos por fin la delimitación territorial y conocer las aspiraciones de cada uno de los resguardos. En ese orden, creo que vamos en pro de la consecución. Si bien es cierto, hay tareas que faltan, hay acciones que están pendientes, como la entrada al territorio y demás, para la agencia, y adelantar el procedimiento administrativo que trae el decreto 1071, era inminente e imperativo conocer de parte de cada uno de los resguardos cuáles eran sus aspiraciones territoriales. Entonces, con ese logro, con esta victoria, podemos en este momento decir, señor magistrado, que lo que nos compete como agencia es iniciar las acciones tendientes al cumplimiento. Entre esas, nos involucra que en la primera fase de ampliación, según lo acordado con las autoridades y en mesa de territorio, tenemos una área de 66.889 hectáreas que involucran el 29.8% de la pretensión total. En ese orden, nosotros involucramos también en una sinergia positiva a parques nacionales para que nos ayude a la identificación de habitantes no étnicos o colonos que se encuentran asentados al interior del parque, y que en la primera fase de ampliación dentro del parque estamos hablando de un área de 40.000 hectáreas, ejercicio que dará lugar del primer piloto del 19 al 25. Quiero recalcar, su señoría, que para la ANT es de suma importancia conocer qué personas y con qué calidades jurídicas están asentados dentro del territorio, y así poder dar continuidad al estudio socioeconómico y específicamente al punto 9, que habla sobre la situación de la tenencia jurídica desde el punto de vista de la propiedad. Nosotros calculamos como agencia que para la primera fase de ampliación estamos alrededor o dentro de un universo de aproximadamente 500 títulos, lo que implica que la labor jurídica es ardua, y al no conocer
obviamente no tener las primeras herramientas dentro de las delimitaciones territoriales, sabiendo qué iba a corresponder a cada uno de los resguardos, no podíamos avanzar en gran medida frente a estos requerimientos legales. Ya una vez conocido y determinado por cada uno de los resguardos, lo que nos compete, como también se les advirtió a las autoridades en la pasada mesa de territorio, es que la agencia está comprometida y sin embargo, si es del caso, robustecer el equipo jurídico para que estos estudios se hagan en el menor tiempo posible. En ese orden, creo que dentro de las acciones no solamente está presente, ya tenemos el piloto que involucra también el contar todos los habitantes dentro de aquí al mes de octubre con la anuencia y la cooperación de parques, y también el rastreo documental y según los registros 1 y 2 de los otros 3 polígonos de sustracción que involucran más o menos 24.000 hectáreas para la primera fase de ampliación, que es lo acordado con las comunidades y sus autoridades ancestrales. Me permito dar en ese orden también la palabra. Doctora, antes de conceder la palabra, cronograma de actividades. Ahí sí voy a permitir excusarme, doctor, y permitir un tiempo de 3 días para llegarlo. Debo consultarlo con mis jefes superiores para no ir a cometer una imprudencia o una imprecisión. Dejo la anotación, doctora. Uno de los elementos por los cuales se está abriendo precisamente el incidente es la falta de información de ese cronograma tanto al estrado como a las autoridades de vigilancia que están procurando obtener información, y ni se ha dado la información ni se ha suministrado el cronograma. Quiero que quede eso absolutamente claro porque ese es el elemento esencial de evaluación dentro del incidente. Su señoría, es totalmente cierto, acojo su recomendación, pero también debo acotar que el cronograma dará cuenta de nuestro alcance solamente obtenido hace el fin de semana. En ese orden, pues debemos ajustar al interior y debemos ajustar nuestras fechas para poder presentar algo acorde y con las exigencias de la magistratura. Continúe. Me voy a permitir dar el uso de la palabra a mi compañera para que nos ilustre acerca del cumplimiento frente a las zonas de reserva campesina o el avance. Enciende el micrófono, por favor. Gracias. Buen día, su señoría. Por parte de la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, el cronograma se presentó en la sesión pasada. Estamos de acuerdo a la ejecución del mismo, la planeación. Me voy a permitir leerlo. Se subdividió en varias etapas. Etapa de aprestamiento técnico y logístico para los meses de junio y julio, recolección de información primaria por parte del equipo técnico, meses agosto y septiembre y octubre, ajuste del plan de desarrollo sostenible, agosto, septiembre y octubre, realización de jornadas de socialización con comunidades e instituciones para la presentación del plan de desarrollo sostenible en el mes de noviembre, y por último la elaboración del proyecto de acuerdo de constitución de zona de reserva campesina para el mes de diciembre del presente año. En la actividad de aprestamiento técnico y logístico, que se subdivide en varias actividades, siendo una de ellas reunión de acercamiento con las organizaciones campesinas, se hicieron 2 reuniones de acercamiento, una llevada a cabo en la ciudad de Bogotá, sede central de la ANT, los días 10 y 11 de junio del presente año, en el cual se desarrolló el cronograma de actividades, se realizó un presupuesto con la anuencia de las partes intervinientes. Asimismo, los días 11 y 12 de julio en la ciudad de Cúcuta se hizo la presentación de la metodología que se iba a utilizar para la recolección de la información primaria, y asimismo se llevaron a cabo aspectos logísticos de la primera intervención que se iba a hacer,
de acuerdo con la planeación que se había concertado, para lo cual se realizó la metodología como segunda actividad y se concertó con Ascancat. Como tercera actividad se hizo una conformación del equipo técnico que habíamos planteado en el informe pasado que estábamos en la consecución del equipo. Para lo mismo la agencia dispuso 8 profesionales con perfiles: un economista, 3 ingenieros forestales, un ingeniero ambiental, 2 abogados. Asimismo, se hizo la recolección de la información primaria en los municipios, en el municipio de San Calixto, donde se involucró el municipio de San Calixto y Acarí. El día 9 y 10 de agosto, este ejercicio se desarrolló a partir de la aplicación de un instrumento donde se recolectó la información primaria a 74 veredas que constituyen los 2 municipios y se hizo un ejercicio de cartografía social. En consecuencia, se llevó a cabo durante la jornada de caracterización y prospección territorial y se lograron la caracterización de 23 veredas, siendo 1.200 aproximadamente del municipio de San Calixto y 910 del municipio de Acarí. Le quería informar que para llevar a cabo esta jornada se hicieron unas invitaciones donde se convocaron a las alcaldías municipales de Acarí y San Calixto, los consejos municipales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la Corporación Ambiental, la Agencia de Renovación de Territorio, las personerías, la Defensoría, la Procuraduría, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, contando con una asistencia, digamos que no fue la que esperábamos. Muy pocas de las entidades convocadas asistieron y nos hicieron el acompañamiento, lo cual está detallado en el informe, y así culminamos de acuerdo al cronograma previsto y a la ejecución que a la fecha se entregó, encontrándonos dentro de los términos y ejecutándolo así mismo. Gracias. Para el registro, ¿me recuerda su nombre, por favor? María José Avendaño, Zonas de Reserva Campesina, Subdirección de Administración de Tierras. Gracias, muy amable. A continuación se le concede la palabra si hay un representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Muy buenos días, su señoría, y a todos los presentes. En representación del Ministerio de Agricultura, Carlos José Luna. Respecto de las solicitudes elevadas en la 9ª sesión de seguimiento el día 7 de mayo, es pertinente decir que en el trámite, en el fallo tutela de la T052, en el punto 6º, se ordenó la creación de una mesa consultiva entre la comunidad indígena Barí y Ascancap, con el acompañamiento de la ONIC y la ANSORC, así como el Ministerio de Agricultura, entidad que coordinará, presidirá y liderará su trabajo, la cual deberá reunirse dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia y formular dentro del mes subsiguiente medidas de desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan los pueblos indígenas y comunidades campesinas, las cuales se presentarán dentro del mismo plazo a la Agencia Nacional de Tierras o a la entidad que para el momento resulte competente, sin perjuicio de que dicha mesa consultiva pueda proseguir su trabajo y presentar en el futuro propuestas adicionales sobre los mismos temas. Todo ello con conformidad con lo explicado en el punto 12 de la parte emotiva de esta providencia. En la sesión anterior se solicitó una creación de una mesa consultiva, la cual se ejecutó, está programada para los días 13, 14 y 15 del presente mes. Ya se hizo la convocatoria a las partes. Dicha convocatoria cuenta con 2 partes, un espacio autónomo y otro con el Gobierno Nacional, conforme se acordó en la primera mesa consultiva. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de la modulación bajo la cual requiere que las entidades que se vean involucradas en las medidas relacionadas con los ejes de salud, educación y medio ambiente, procedió a solicitar
mediante oficios número 2019-4600-147831, 2019-4600-147851, 2019-46-147881 y 2019-4600-147871, de conformidad con la competencia funcional de cada cartera ministerial, se revisaron las propuestas presentadas por las comunidades para el estudio y a su turno la delegación de un funcionario para discutir el documento de la 10ª sesión bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente es de precisar que en el mismo oficio de convocatoria se citó a las mencionadas entidades para el 12 de agosto con el fin de efectuar una reunión técnica preparatoria en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que permitiera poner en contexto a las entidades involucradas. A dicha convocatoria comparecieron Ministerio de Minas, Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente. En cuanto a la persona encargada para el cumplimiento de la sentencia, se designó al viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos, para que en su representación adelantara la convocatoria, coordinación y liderazgo de las mesas consultivas de la comunidad Barí y Ascancat. Me permito adjuntar informe en el cual constan las citaciones enviadas a las partes para la mesa consultiva que se desarrollará en los días 13, 14 y 15 del presente mes en la ciudad de Cúcuta. Proceda, indíqueme una cosa, ¿se está aportando el cronograma general por la Secretaría, por favor? Se está aportando el cronograma general de las actividades que va a desarrollar el Ministerio para dar cumplimiento total a la tutela. Su señoría, en el presente no se aporta el cronograma, pero de ser pertinente me podría dar 3 días, yo me comunico con ellos y lo aportamos, les hacemos el aporte del cronograma. Bueno, lo dejamos entonces anotado. Listo. Gracias por su intervención. Concedemos ahora la palabra, si está presente, el representante del Ministerio del Interior. Dejamos a la anotación de que no se encuentra presente ningún representante del Ministerio del Interior. Le vamos a comunicar la decisión entonces vía electrónica para que proceda entonces a acatar lo decidido. Representante de la Agencia de Renovación del Territorio. Buen día, señor magistrado, a toda la comunidad y a todos los demás presentes. Lorena Ladino Cárdenas, identificada con cédula de ciudadanía 1032382477, tarjeta profesional 243845, en representación de la Agencia de Renovación del Territorio. En primer lugar, señor juez, informarle que el cronograma fue enviado como usted lo solicitó. Tengo el certificado de 472. Se envió vía correo electrónico. Allí está, digamos, todo el cronograma que nosotros hemos presentado. Fue un cronograma que tiene en cuenta tanto los proyectos de infraestructura rural próximos, digamos, a estructurar, los que ya estaban ejecutados y los que ya se entregaron a través de obras PEDER. Asimismo, un cronograma de proyectos productivos, ambientales y forestales y de reactivación económica, y por supuesto también se informó quiénes serían los funcionarios responsables frente, digamos, a la orden, que quedaron de acuerdo con lo señalado por el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano, a cargo de los subdirectores de proyectos de infraestructura, de proyectos productivos, de reactivación económica y de proyectos ambientales y forestales. El informe fue enviado el 2 de julio con copia a la Agencia Nacional de Tierras, como usted lo solicitó, tanto a la jurídica a la ANT como al doctor Fabio Barros, que fue quien la jurídica de la Agencia Nacional de Tierras nos informó tenía, digamos, el proceso a cargo. El informe de avance que se presenta el día de hoy también fue enviado con copia de esos 2 correos. Hoy le presento, digamos, respecto a ese cronograma, que era el que se venía, digamos, trabajando desde que fuimos vinculados precisamente a esta orden de realizar un inventario de los planes, programas, proyectos, desarrollos o autorizaciones públicas y privadas que se relacionen con la zona de influencia. Entonces, pues, digamos, hecha la aclaración, si usted me permite,
le cuento sobre el avance que se tiene sobre ese cronograma. Por supuesto, proceda. Bueno, entonces, en ese sentido, hoy me acompaña Amparo Rodríguez, que es una profesional, digamos, de la Agencia de Renovación del Territorio, de la Dirección de Estructuración de Proyectos, y le cuento rápidamente, digamos, lo que se ha hecho, y ella, de una manera breve pero detallada, le puede contar, digamos, cada uno de los avances que hay en este cronograma. En primer lugar, pues están las obras PEDET en ejecución, donde ya habíamos informado, digamos, cuáles son las fechas previstas de terminación y entrega. Ya ahora con detalle le contamos a ustedes y a todos los presentes cuáles son, digamos, las que se encuentran en terminación, cuáles están en entrega, cuáles proyectos, digamos, no han iniciado, pero que se encuentran en revisión de interventoría con recursos ya asignados. Ese es, digamos, el primer punto. Hubo unas fechas que tuvieron ajustes por unas situaciones, digamos, específicas frente al cargo y puesta, digamos, de sitio de algunos materiales. Se abrió un concurso de méritos, el 03 de 2019, adjudicado, digamos, el 31 de julio, y ese concurso de méritos pretende estructurar proyectos en el sector vías, en electrificación, energía no convencional, infraestructura educativa y social en los municipios que ya de manera detallada nuestra compañera nos cuente. Y finalmente hay un proceso de estructuración, este es nuevo, de proyectos de reactivación económica productivos, ambientales y forestales, que fue adjudicado bajo el concurso de méritos que tiene hoy el contrato 161 la Universidad Nacional de Colombia, donde lo que se pretende es formulación y estructuración de proyectos productivos. Frente a cada uno de estos proyectos, señor juez, así como hace un mes, según sus requerimientos envió, hoy nuevamente adjunto en CD, donde puede ver cada una de las pestañas de los entregados, de los que están por entregarse y de los que ya iniciaron, digamos, tanto con la población campesina como con el resguardo Bari. Gracias. ¿Le va a conceder entonces la palabra a alguien más? Sí, señora. Amparo Rodríguez. Buenos días para todos, mi nombre es Amparo Viviana Rodríguez, yo pertenezco a la Dirección de Estructuración de Proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio. Así como lo mencionó la doctora Lorena, digamos dentro del cronograma que habíamos presentado y los informes que venimos presentando a este despacho, encontramos que la Agencia de Renovación del Territorio a través de la Subdirección de Infraestructura ha entregado 53 proyectos de infraestructura social y comunitaria y también de infraestructura vial. Tenemos 11 de esos proyectos que están terminados y se van a entregar a la comunidad entre este mes y el próximo. Tenemos 15 proyectos también de este tipo, de infraestructura social comunitaria y viales en ejecución, y 5 más en revisión de interventoría, de los cuales 3 de estos benefician al pueblo Barí en el municipio de Tibú, y estos son, digamos, de los 3 son mejoramiento de la infraestructura de la escuela de la comunidad Yera, hay otro que es la construcción de un salón y mejoramiento de la estructura física de la escuela de la comunidad Iquia Corora, y una construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable para otra comunidad. Los recursos ya están, hemos tenido inconvenientes en llevar los materiales a las comunidades, digamos, esto debido como a las dificultades también en la geografía. Para esto estamos haciendo articulación con el Ejército Nacional, digamos que nos va a colaborar con el traslado de los materiales para hacer la realización de las actividades. Por otra parte, así como lo habíamos mencionado en el cronograma, se llevó a cabo el concurso de méritos para la estructuración y formulación de proyectos productivos, ambientales y de reactivación económica.
El concurso se lo ganó para esta zona la Universidad Nacional de Colombia, ya se firmó el contrato, el acta de inicio se firmó el 19 de junio, ellos ya están en campo. Lo que están haciendo ahorita es, ellos van a hacer elaboración de perfiles de proyectos, uno por cada municipio y 2 regionales, van a hacer estudios de prefectibilidad y estudios de factibilidad, todo esto hasta diciembre, que es donde ya nos entregan los proyectos estructurados. Entre las líneas productivas, digamos que van a estructurarse, todo esto quiero resaltar que, digamos, son iniciativas que se están estructurando en proyectos, todo esto salió, digamos, de los PDET, de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Para convención se va a estructurar un proyecto de caña panelera, para el Carmen de aguacate, para el Tarra infraestructura productiva de maíz, para Cari infraestructura productiva para riego, en San Calixto café, en Sardinata caucho, en Teorama caña panelera, en Tibú caucho, y los 2 regionales son uno de silvopastoril y otro de cacao. Actualmente la Universidad Nacional está, digamos, haciendo los acercamientos con la comunidad, actualizando, digamos, georreferenciación del proyecto y, digamos, evaluando y viendo la, digamos, la pertinencia y haciendo los estudios de perfiles para los proyectos. Gracias por su intervención. A continuación concedemos la palabra. Si está presente el representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dejamos la anotación. Se concede la palabra al representante de Agencia de Desarrollo Rural. Dejamos la anotación. Representante de la Unidad de Restitución de Tierras. Buenos días, señor magistrado. Yo soy Juan Sebastián Gómez Vega, estoy actuando como representante de la Unidad de Restitución de Tierras, Dirección Territorial Norte de Santander. En esta ocasión, en primer lugar, reiterarle que el proceso que lleva la Unidad de Restitución de Tierras es un proceso especial en el marco de justicia transicional, es un proceso que tiene una parte administrativa y una parte judicial. Nosotros somos los que lideramos la parte administrativa, recogemos todos los elementos probatorios, armamos un caso, hacemos un estudio de un informe de caracterización y con eso construimos una demanda que presentamos ante el juez de restitución de tierras, y es el juez de restitución de tierras el que tiene la última palabra respecto a la restitución de derechos territoriales. Respecto al informe de caracterización, el pasado 25 de julio tuvimos aquí en Cúcuta una reunión con los representantes de Ñatubayíbarí y de Catalaura La Gabarra, en las cuales se les entregaron los 2 documentos, el informe de caracterización de afectaciones territoriales y la demanda. En esa misma jornada se les explicó, se les socializó el contenido de los documentos, los capítulos, la justificación, el marco de nuestra competencia, y se les entregaron los documentos para que ellos tengan el tiempo necesario para estudiarlos con el detenimiento que requieran. En esa misma reunión también cuadramos una serie de asesorías técnicas a la comunidad para resolverles ya dudas más puntuales respecto a los documentos. Estas reuniones tendrán lugar el 19 de agosto en Catalaura La Gabarra y el 21 de agosto en Ñatubayíbarí, en Tibú. El objetivo de ahí, además de resolver las dudas, es ir también acotando los documentos, que son los 2, respecto a los comentarios que los representantes tengan. Posteriormente, para el 12 de septiembre, en una reunión que tendrá lugar aquí en Cúcuta, que ya están, esa reunión también se organizó en la reunión del pasado 25 de julio, vamos a reunirnos con los representantes de ambos resguardos aquí en Cúcuta, y ellos nos van ahí a hacer entrega ya de los comentarios y también a resolver dudas de ambos documentos. Y tenemos pensado
siguiendo ese calendario, poder presentar la demanda de restitución de tierras en la primera semana de octubre, ya contando con la socialización y con el acompañamiento de la comunidad. Me procedo también a presentar el informe. Muchas gracias. Concedemos entonces la palabra finalmente, si está presente, representante de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Buenos días, su señoría, a todos los presentes. Amelia Carolina Chalapud, apoderada Parques Nacionales de Colombia. Su señoría, conforme a los cronogramas de trabajo radicados a su despacho en la pasada sesión del 7 de mayo, Parques Nacionales radicó su cronograma identificando acciones puntuales que se debían de hacer entre mayo a julio de este año. Entre ellas estaban definir los sectores pilotos para iniciar con la caracterización de los predios al interior del Parque Nacional Catatumbo-Barí, seleccionar el equipo encargado de dicha caracterización, definir el equipo de trabajo para el diligenciamiento de la ficha FISO, el alistamiento de la información a llevar a campo con planos y demás, y coordinar tanto con las asociaciones y líderes comunales la realización del trabajo de campo, logística y demás. Dicho cronograma lo hemos venido cumpliendo y especialmente entre el mes de junio y julio se realizaron en la ciudad de Cúcuta 2 actividades puntuales que permitieron concretar la metodología de caracterización con las comunidades campesinas. Al respecto, quiero enfatizar en que con estas actividades estamos dando cumplimiento al cronograma que ha sido radicado en su despacho sobre la actividad a realizarse en julio, que se llamaba sensibilización y socialización de la metodología para caracterización a las comunidades campesinas de los sectores 1, 2 y 3 y 4 a través de espacios en mesas con la Agencia Nacional de Tierras Indígenas y Campesinos. Estas reuniones son de relevancia ya que de ellas se han derivado cronogramas puntuales que anexamos al informe con actas pertinentes, y sobre la importancia de estas reuniones y lo que se va a trabajar entre septiembre y octubre de este año, pido a su señoría la palabra para, me acompaña el profesional técnico en relacionamiento con comunidades, Joselito Vargas, quien expondrá a su despacho los detalles de estos puntos y las nuevas fechas, si usted me lo permite, señor juez. Proceda, por supuesto. Buenos días, señor magistrado. Para complementar, en fecha 1 de junio del 2019 hicimos un taller de socialización en la vereda Guadalupe, en el sector 2 ya previamente definido, donde vamos a trabajar caracterización, una zona prioritaria para el tema de ampliación del resguardo, donde se traslapa con el Parque Nacional. En esta socialización estuvo presente representantes de Ascanca, delegado técnico de ANSOR, presidentes de juntas de acción comunal, líderes y los líderes de la vereda La India, Alto Río Chiquito y Guadalupe. El tema tratado en esta asamblea principalmente es conocer la metodología, cómo se va a aplicar la caracterización. La metodología pues principalmente está centrada en la ficha FISO, que es un instrumento que lo aplica la Agencia Nacional de Tierras. Pues la idea es poder preparar a las comunidades, porque de todos modos hay mucha prevención, la zona es bastante compleja, y darle todas las claridades y las garantías para que se pueda llevar a buen término la caracterización. Resultados de este espacio, las comunidades del sector manifiestan que apoyan la caracterización, sin embargo requieren se dé la suficiente claridad del instrumento FISO, por lo que se solicita realizar una mesa técnica con la entidad competente, quien es la Agencia Nacional de Tierras. Y esta caracterización se manifiesta que va a poder generar información para avanzar en dar solución a quienes hacen uso del área protegida y donde se está llevando a cabo el tema del ejercicio de ampliación de los resguardos. Posteriormente, de acuerdo a la solicitud de las comunidades, convocamos a una mesa técnica que se realiza el 12 de julio del 2019 acá en Cúcuta, en el Hotel Bolívar, y se sacan a los líderes de las veredas de este sector. Está Parques Nacionales, viene la Agencia Nacional de Tierras, la FAO, representantes de Ascanca, ANSOR, la WF y los representantes de las veredas. En este marco, pues la Agencia Nacional de Tierras
explica cómo es el instrumento que se va a desarrollar, le da claridad a las comunidades y resueltas estas inquietudes se enfatiza en el manejo de que los datos que se recojan allá deben ser como pues, datos confidenciales en el marco de lo que se está pretendiendo realizar. De aquí se cuadra un cronograma también, ya para irnos a campo se define iniciar la caracterización con la vereda La India, definiendo entrada el 31 de julio al 6 de agosto, donde se trabajará la caracterización los días 1, 2, 3, 4 y 5 de agosto del 2019. Debido a que se requieren tener unos documentos por parte de las comunidades donde vamos a caracterizar, la representante, el líder de Ascanca, nos envió una nota diciendo que por favor pospongamos esta primera salida, y la cual quedó programada a partir del 19 de este mes, donde nos vamos ya con la agencia a hacer caracterización en este sector 2. Eso es como el ejercicio a grueso ya puntual de las actividades. Eso está enmarcado en el cronograma. También quiero comentarle con relación a los estudios jurídicos que habla la doctora Luz Daria en la Agencia de Tierras. Desde Parques hemos adelantado un análisis de 246 predios jurídicos, pues para mirar en qué estado está la propiedad al interior del área protegida. Hemos encontrado que los 246 están muy dispersos y hay apenas 6 que acreditan legítima propiedad, el resto son mejoratarios. Y hay unos que están muy pegados al parque y hay un porcentaje muy bajo que están al interior del área protegida, que ese es un insumo que estaría disponible para complementarle a la Agencia Nacional de Tierras todo ese estudio jurídico que están pensando realizar en la jurisdicción. Eso sería, señor magistrado. Gracias por su intervención. Bueno, finalizada entonces la primera parte, vamos a dejar acotación que cada vez que se presente un cronograma se va a publicar en la página web, en un apartado especial que se va a crear específicamente para eso, para que la comunidad en general sepa cuál es la actividad que está proponiendo cada entidad. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para que las personas que tengan interés de intervenir en la última parte de esta sesión tengan posibilidad de inscribirse en secretaría. Bueno, reanudamos el trámite de audiencia, son las 10:22 de la mañana. En secretaría se registraron para hacer intervención las siguientes personas, que vamos a ir convocando de una en una. En primer término, doctor Jorge Camargo, defensor delegado para asuntos agrarios. Buenos días, señor magistrado, y buenos días a la audiencia. Mi nombre es Jorge Eduardo Camargo Carvajal, soy el defensor delegado para asuntos agrarios y tierras del nivel nacional. Concretamente, para lo que nos ocupa en esta audiencia, le informo al señor magistrado que la Defensoría, en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional y por su despacho, ha venido acompañando la mesa consultiva y además 2 espacios que se constituyeron con ese mismo propósito, que es la mesa técnica para la constitución de la zona de reserva campesina y la mesa de tierras y territorio. Digamos que la única entidad que ha socializado información y algún cronograma a la Defensoría del Pueblo ha sido la Agencia Nacional de Tierras, concretamente la Dirección para Acceso a Tierras. Es así que hemos podido
acompañar las reuniones entre el equipo técnico de la Agencia Nacional de Tierras y los representantes de ASCANCAP. Se realizaron reuniones para materializar los avances en el proceso de constitución de la zona de reserva campesina en Bogotá los días 11 y 12 de junio y en Cúcuta los días 11 y 12 de julio. En estas reuniones digamos que se dejaron previstas dos acciones principales. Una, la definición de las fechas para el proceso de caracterización, para la actualización del plan de desarrollo de la zona de reserva campesina del Catatumbo. Y la segunda, para obtener una información importante para poder proseguir, y es la certificación del Ministerio del Interior, específicamente de la Dirección de Consulta Previa, sobre la presencia o no de comunidades indígenas en esos territorios determinados para la zona de reserva campesina. Respecto de la primera, es decir, la caracterización, se definieron fechas de realización para la caracterización. La Defensoría del Pueblo, digamos que se comprometió a hacer acompañamiento a algunas de esas reuniones de caracterización, con el fin de apoyar y acompañar a la comunidad, pero también muy importante de tratar de garantizar de alguna manera la seguridad en esos desplazamientos. Este ejercicio tiene el propósito de recoger información que permitirá actualizar el contenido del Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución de la Reserva Campesina. La primera jornada se realizó el pasado 9 y 10 de agosto en los municipios de San Calixto y Acarí. El trabajo giró en torno de asuntos sociodemográficos, economía productiva, ambiental, cultural, derechos humanos, organizativa e institucional. La próxima reunión de caracterización se tiene prevista para los próximos días 30 y 31 de este mes en Tibú, la cual también la Defensoría del Pueblo estará acompañando. Respecto a estas jornadas de caracterización, la Defensoría del Pueblo ya realizó algunas observaciones y sugerencias que tienen que ver con la convocatoria, para optimizar las convocatorias que se hacen, y con la realización de los talleres en cuanto a la metodología. En un escrito que radicamos esta mañana por secretaría, le presentamos el informe al señor magistrado. En cuanto tiene que ver a la segunda acción que estaba prevista, y es la certificación del Ministerio del Interior sobre la posible presencia o no de comunidad indígena en la zona, lamentablemente tenemos que decir que el Ministerio del Interior, a pesar de dos requerimientos que hizo la Agencia Nacional de Tierras y un requerimiento que hizo la Defensoría del Pueblo, no se ha obtenido respuesta por parte del Ministerio del Interior, de la Dirección de Asuntos Indígenas, consulta previa del Ministerio. Esto ha impedido, según información que nos da la Agencia Nacional de Tierras, avanzar en el proceso, de manera que queremos hacerle el llamado al Ministerio del Interior y solicitar respetuosamente al señor magistrado requerir en ese sentido. También le hacemos un llamado respetuoso a la Agencia de Renovación del Territorio para que se vincule a estas jornadas de caracterización, siendo muy importante su presencia para fortalecer la estrategia Catatumbo Sostenible en el cumplimiento de los PATR, los planes de acción de transformación del territorio que están instituidos y en los cuales participaron esas comunidades, y sería muy importante que la Agencia de Renovación pues acompañe estos espacios. Muchísimas gracias, señor magistrado. A usted, muy amable, gracias. Concedemos ahora la palabra al señor Juan Titirar, representando la comunidad Barí. Muy buenos días, su señoría. Me permito informar, leer el informe del equipo de seguimiento del pueblo barí para garantizar el cumplimiento de la sentencia T052 del 2017 de la Honorable Corte Constitucional.
Los integrantes del equipo de seguimiento de la sentencia del pueblo barí, en delegación de las autoridades de nuestro pueblo, representantes de las 25 comunidades que constituyen nuestros resguardos Motilón Barí y Cata Laura, acudimos a su despacho con el propósito de socializar muy respetuosamente nuestras apreciaciones respecto del trabajo adelantado por las entidades accionadas en el marco de la sentencia T052 del 2017, así como nuestras preocupaciones e inquietudes frente a diferentes aspectos de los procesos adelantados por las mismas, para garantizar el cumplimiento y materialización de las órdenes emanadas por dicha sentencia. En lo relativo a la orden tercera de la sentencia T052 del 2017, con posterioridad a la audiencia de seguimiento adelantada por su despacho el día 7 de mayo en curso, se han realizado 2 mesas de territorio entre los delegados del pueblo barí que representan a los 2 resguardos Motilón Barí y resguardo Cata Laura, y los delegados de la Agencia Nacional de Tierras de Orden Nacional y Territorial en el municipio de Tibú, en las siguientes fechas: días 20 y 21 de junio del 2019, con los compromisos de parte del pueblo barí de entregar a la Agencia Nacional de Tierras la definición final de pretensión en la zona suroriente colindante con la resolución 145, que comprende la subzona 6D del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, a más tardar el 20 de julio del 2019. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras se comprometió a entregar al pueblo barí un plan de trabajo actualizado que dé cuenta de las actividades requeridas para la finalización de los estudios socioeconómicos y de tenencia de tierras de los resguardos, según el procedimiento del decreto 1071 del 2015 de delimitación, ampliación y saneamiento de los resguardos. Este compromiso tenía como fecha el 28 de julio 2019. El compromiso del pueblo barí se cumplió en la última mesa de territorio, en la cual ya le definimos a la Agencia Nacional de Tierras la delimitación de nuestras pretensiones que estaba pendiente. El compromiso de la Agencia Nacional de Tierras sigue pendiente. Los días 9 y 10 de agosto del 2019 se llevó a cabo la 6ª mesa de territorio, en la cual el equipo barí, para el seguimiento de la sentencia T052 del 2017, junto con las autoridades tradicionales de los 2 resguardos, pudimos finalmente acordar mediante acta y mapa incluido la definición de la delimitación entre los 2 resguardos. Reconocemos la metodología utilizada por la Agencia Nacional de Tierras, junto con la disposición y compromisos de sus funcionarios, con el apoyo y mediador de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo cual fue determinante para lograr este acuerdo. Este hecho representa un avance significativo que debe traducirse en celeridad por parte de la Agencia Nacional de Tierras y demás entidades responsables de dar cumplimiento a la orden tercera de la sentencia. En esta misma mesa de territorio se generaron unos compromisos para la realización de una nueva mesa durante los días 5 y 6 de septiembre del 2019 y fechas para el intercambio de insumos que permitan avanzar en el estudio socioeconómico. Sin embargo, el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras de entregar un cronograma concreto con acciones, fechas, presupuestos y productos está por cumplirse, toda vez que hemos insistido en que se nos informe de manera clara en qué punto estamos y cuánto nos falta para la ampliación de la primera y la segunda fase concertadas. Hoy ya no hay excusa para que no se pueda avanzar en el cabal cumplimiento de la sentencia y de manera prioritaria en la construcción del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras,
en la primera fase de la resolución de la solicitud de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas, así como en lo relacionado con el cumplimiento integral de la orden tercera. Referente a articulación institucional, vemos con preocupación que, a pesar del ordenado por el honorable magistrado de este tribunal, persisten las dificultades en materia de articulación por parte de las entidades accionadas y vinculadas en el marco del proceso. En este sentido, reiteramos la necesidad de establecer mecanismos e instancias de coordinación entre las entidades del gobierno nacional y regional, en procura de dar trámite de manera oportuna y eficaz a lo ordenado en el fallo de tutela. Referente a pretensiones de terceros e implementación de programas y proyectos en el territorio solicitado en ampliación. Frente a los avances en la implementación de proyectos de exploración y explotación mineroenergéticas y de monocultivos de palma en el territorio solicitado en ampliación, insistimos en la necesidad de que desde el despacho se adelante seguimiento de estos procesos con observancia de la garantía de protección de nuestros derechos territoriales, colectivos y todos los demás derechos humanos, de la pretensión sobre nuestro territorio ancestral, así como el respeto al debido proceso. Debemos ratificar ante el despacho que ninguno de estos proyectos extractivistas de carácter petrolero, como es el caso de la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos S.A., las empresas carboníferas, la Esmeralda Limitada y Río de Oro Limitada, al igual que la empresa que impulsa el monocultivo de la palma africana, Pal Norte S.A., entre otras, no han adelantado con el pueblo barí el proceso de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado, con lo cual se viola no solo este derecho, sino que de avanzar con estos proyectos se afectaría de manera grave nuestros derechos territoriales, que aún están por definirse en su protección con el cumplimiento de la sentencia T052 del 2017. Si me permite el uso de la palabra a mi compañero del resguardo Catalaura, seguir, señor magistrado. ¿Se escribió el señor? Sí. ¿Me recuerda el nombre? Jonathan. Sí, está en la lista como la persona que continúa. Muchas gracias. Y usted le entrego el informe, por favor. Gracias, muy gentil. Virabaira, señor magistrado, complementando un poco acerca del informe presentado por el pueblo barí, mi nombre es Jonathan Abastrona Castillo, delegado del resguardo Catalaura. En lo relativo a la orden sexta de la sentencia T052 del 2017, me permito informarle que durante el periodo entre audiencias de seguimiento del mes de mayo a la presente, no se ha convocado por parte del Ministerio de Agricultura a sesión de la mesa consultiva, por lo que hemos venido insistiendo en las instancias del orden nacional para materializar este espacio, logrando garantizar convocatoria para los días 13, 14 y 15 del presente mes. Como compromisos adquiridos en las pasadas sesiones de la mesa consultiva, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está pendiente por socializar los informes de los planes de acción de los respectivos componentes de las dimensiones ambientales y social, salud y educación, para poder realizar un seguimiento efectivo y oportuno a la implementación de los acuerdos suscritos de la mesa consultiva. Por ello reiteramos un llamado de atención y exigencias al Ministerio y a la ANT para que definan sin más demoras lo necesario para la socialización de los acuerdos de la mesa consultiva en los territorios con las comunidades indígenas y campesinas, y que estas propuestas sean materializadas en políticas públicas, planes, programas y proyectos que hagan realidad el desarrollo alternativo. La Defensoría del Pueblo se comprometió a seguir acompañando este espacio y generar un encuentro entre las partes donde se socialice el punto 4
y el Decreto Ley 896 del 2017 referente a los Planes Nacionales Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PENIS, punto que ha generado controversia entre las partes. En lo referente al diálogo social, me permito informarle que el pueblo barí, de manera autónoma y en algunos casos, y en otros momentos, junto con la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCANCAP, hemos continuado socializando la sentencia T052 a comunidades indígenas y campesinas. Y se puede observar que las tensiones que produjo la desinformación sobre los alcances del fallo y la eventual salida de los colonos del territorio se ha ido disminuyendo en la medida que a esas comunidades les llega la información y se les manifiesta que el cumplimiento del fallo no implica una vulneración de derechos, sino que es un proceso en el cual el Estado debe ponderar los derechos de cada uno y brindar una solución concertada. De igual manera, ha mejorado sustancialmente el diálogo entre el pueblo barí y la ANT. Consideramos y reconocemos como fundamentales los esfuerzos que desde esta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior se adelantan para garantizar por parte de las entidades accionadas el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, dada la alta complejidad que implica este proceso. La recuperación del territorio ancestral es un paso fundamental para superar el riesgo a la supervivencia física y cultural que vive nuestro pueblo, de conformidad con lo establecido en el auto 266 de febrero del 2017, emitido por la Honorable Corte Constitucional. Muchas gracias. A usted por su intervención. Concedemos la palabra ahora al señor Juan Carlos Quintero. Buenos días, honorable magistrado. Mi nombre es Juan Carlos Quintero, coordinador de los voceros campesinos en la mesa consultiva. Mi exposición la voy a dividir en 4 puntos. 1 es el nivel de cumplimiento, 2, las dificultades para el cumplimiento de la sentencia, 3, las solicitudes y 4, unas conclusiones. Primero, frente al nivel de cumplimiento. Desde la Asociación Campesina del Catatumbo ASCANCAT, podemos informar que desde nuestra parte se han realizado todas las actuaciones correspondientes para efectos de dar integral cumplimiento a las órdenes impartidas en el marco de la sentencia T052 de 2017. Acciones que en pasadas oportunidades ya se han puesto en su conocimiento. De igual forma, nos permitimos enunciar las acciones más recientes en los siguientes aspectos. Frente a la mesa consultiva. Primero, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en la mesa consultiva, derivada de la orden sexta, desde las ASCANCA en lo corrido de las sesiones realizadas, se han presentado a los destinatarios de las órdenes constitucionales como al pueblo barí las propuestas de desarrollo alternativo que se encuentran siendo discutidas. Aquí lo mencionaba mi antecesor, hemos avanzado el pueblo barí y ASCANCAT en preacuerdos en relación al tema ambiental, en el tema de salud y en el tema de educación. Segundo, también es de anunciar que se realizará una nueva sesión de la mesa consultiva los días 13, 14 y 15 de agosto de la anualidad en la ciudad de Cúcuta, en la cual se presentará por parte de ASCANCAT la propuesta de desarrollo alternativo en materia cultural, componente que será introducido formalmente para efectos de poder adelantar en todas las propuestas de desarrollo alternativo entre el pueblo barí y la Asociación Campesina del Catatumbo en los territorios simultáneamente ocupados. Mesa técnica. Primero, después de un largo periodo sin que esta mesa sesionara de forma continua para permitir la materialización de las acciones encaminadas a la constitución de la zona de reserva campesina, los días 11 y 12 de julio de 2019 se realizó sesión entre la ASCANCA y la Agencia Nacional de Tierras. En esta sesión fueron evaluados el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos y posteriormente se llegaron a una serie de compromisos que podrán ser revisados en el acta anexa al informe. Segundo, adicionalmente los días 9 y 10 de agosto de la anualidad se realizó en el municipio de San Calixto la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución de la zona de reserva campesina. En esta actividad fue acompañada por la Secretaría de Gobierno del municipio de San Calixto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Defensoría del Pueblo para Asuntos Agrarios y la Provincial, Corponor, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Procuraduría Delegada para la Paz y la Implementación del Acuerdo y la Agencia Nacional de Tierras. En el desarrollo de esta actividad fue realizada en un primer momento con un espacio autónomo de ASCANCA y las comunidades campesinas convocadas al espacio.
En este momento se socializó el cumplimiento de la sentencia T052 de 2017 y el objeto de la actividad. Segundo, dificultades para el cumplimiento de la sentencia. Como se ha dejado constancia en reiteradas oportunidades, ante su despacho existe una gran preocupación en el sentido en que los destinatarios de las órdenes han generado dilaciones en los términos específicos de cada orden. Segundo, en el caso de las sesiones de la mesa consultiva relacionadas con la orden sexta de la sentencia, que debe ser presidida por el Ministerio de Agricultura, se tiene que, a pesar de existir una programación, digo acá, magistrado, nos parece una desidia de parte de los representantes del Ministerio de Agricultura, que 5 meses después, hasta el día de hoy, en horas de la tarde, se vuelva a convocar la mesa consultiva, generando un claro atraso en un escenario en el que venimos teniendo fluidez en el diálogo el pueblo indígena Motilón Barí y la Asociación Campesina del Catatumbo. Es importante que usted tenga un contexto claro, que nos falta nada más avanzar en el preacuerdo cultural, que esperamos superarlo en esta sesión de estos 2 días de trabajo, y el acuerdo económico. Pero es inaudito que el Ministerio de Agricultura duró 5 meses para convocar dicho escenario. Tercero, consecutivo con el numeral anterior, es de anotar que nuestras propuestas en materia de desarrollo alternativo no son estudiadas con antelación. Falta una opinión clara en relación del Ministerio de Agricultura frente a los preacuerdos en lo cultural, lo social y lo ambiental. Cuarto, igual se tiene que los destinatarios de las órdenes siempre se excusan con sus incumplimientos por razones de tipo económico, es decir, la falta de presupuestos y también el constante cambio de operadores que manejan los recursos que serán utilizados para el desarrollo de la materialidad de las actividades a las que se tenga lugar. Quinto, en el caso específico del Ministerio del Interior, se tiene que, para poder realizar la declaratoria de la zona de reserva campesina, este ministerio debe certificar que no existe presencia de comunidades indígenas dentro del territorio sobre el cual se solicita la constitución de la zona de reserva campesina, trámite que hasta el momento no se ha cumplido a cabalidad, a pesar de una respuesta otorgada en días pasados, pero en la que aportaron anexos equivocados y no han sido corregidos. Para cerrar, señor magistrado, nosotros creemos que hay un gran escenario y es la verdadera voluntad del actual gobierno en relación a este proceso, que se desencadena en un elemento fundamental, y es que estamos en una gran incertidumbre frente a las asignaciones presupuestales que permitan hacer efectiva la integralidad de la sentencia T052. El segundo elemento, para la claridad de su señoría, es que de algunas de las instituciones vinculadas en el auto de este año, a nosotros sí nos parece que en su reporte que dieron acá hace un momento, son reportes naturales de las gestiones de estas instituciones que nada tienen que ver con la articulación en el marco de la sentencia T052. A mí me parece que hubo una rendición de cuentas de algunas de estas instituciones, pero que nada tienen que ver con la articulación efectiva en los instrumentos para la ejecución y la realización de esta sentencia T052. Seguimos insistiendo, señor magistrado, y es un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras en la mesa consultiva sobre la necesidad de echar a andar la protocolización de los acuerdos. ¿Qué es la protocolización de los acuerdos? Empoderar a las bases indígenas y campesinas frente a la sentencia T052 en una zona tan compleja como la zona del Catatumbo. El gobierno, en cabeza de estas instituciones, no ha querido entender que es una oportunidad importante para la construcción de paz en un territorio tan hostil como en el que nosotros convivimos. Hay una deuda del Estado, y esa deuda del Estado nosotros estamos viéndola con mucha expectativa a través de esta sentencia T052. Tercero, si nosotros bien valoramos que se abrió una agenda muy importante con la Agencia Nacional de Tierras, hay que hacer claridad que esa agenda aún sigue dejando vacíos en la amplitud del cumplimiento de los resolves números 4 y 5. ¿En razón a qué? Si bien hemos establecido una agenda importante en relación a la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible, sigue habiendo un vacío presupuestal y de voluntad en relación a todo el trámite de sustracción de ley segunda, que hace parte también de los preparativos de constitución, y hemos insistido
a la Agencia Nacional de Tierras frente a lo que nosotros hemos llamado la caracterización campesina, que es nada más y nada menos un estudio técnico y científico sobre las 100.000 hectáreas de tierras que están hoy en conflicto territorial y que nos hemos hecho la gran pregunta, y es que con base en qué estudio el gobierno colombiano va a tomar una definición en si se amplía o no los resguardos indígenas. Eso sigue siendo una deuda frente al cumplimiento de la sentencia T052. Y para cerrar, pues estamos de acuerdo, usted se dio cuenta ante algunos funcionarios que se les preguntó, sigue la incertidumbre total aquí en este proceso, luego de 2 años, es que no hay un cronograma fijo frente al cumplimiento de esas actividades y unas vigencias presupuestales que permitan dar garantías al desarrollo integral de la sentencia. Muchas gracias, señor magistrado. A usted por su intervención. Concedemos ahora la palabra a la doctora Emiliana Pino. Muy buenos días, honorable magistrado. Mi intervención corta es para presentarme de manera oficial y formal como nueva líder de la Unidad de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras en la ciudad de Cúcuta, UGT Nororiente, lo cual hago a través, aportando la resolución de mi nombramiento que entregaré en la Secretaría. Mi presentación es, además de hacerlo dentro del marco de esta acción que conoce el tribunal, también lo hago de manera formal para las comunidades indígenas barí, para el pueblo barí en los 2 resguardos que tenemos en esta jurisdicción, que es Catalaura y Catatumbo Barí, para las comunidades campesinas dentro de sus pretensiones de creación de la zona de reserva campesina, Ascancad y todos los demás actores que estén también en territorio, de manera formal para la Procuraduría, la Defensoría, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, para todos los representantes que conocen del tema y que tienen pues sinergias de trabajo con la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, mi intervención es puntualmente para presentarme de manera oficial y formal ante usted y ante todas las organizaciones. Muchísimas gracias. A usted, muy amable por la presentación. Finalmente concedemos la palabra al señor Octavio Londoño. Sí, buenos días, honorable magistrado, y a todos los participantes de esta audiencia. Nuestra oficina, en ejercicio de su mandato de observación y de acompañamiento y asistencia técnica tanto a comunidades como a entidades en el tema de derechos humanos, y obviamente en el entendido de que están aquí en juego derechos humanos consagrados en los estándares internacionales y en la Constitución política, tanto para los pueblos indígenas como para los campesinos representados en las CANCAD. Debemos señalar que entre la audiencia del 7 de mayo y esta audiencia hemos podido acompañar 2 mesas de territorio en Cutibú entre el pueblo barí y la Agencia Nacional de Tierras, en la que se han logrado unos avances que a nuestra manera son sustanciales para el procedimiento complejo que implica el tema de la ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos. Si bien veníamos de un periodo de unos 6 meses de dificultades que observábamos con preocupación, y así lo habíamos manifestado a la misma agencia, por la falta de un equipo técnico en la territorial y de una dirección en el territorio, encontramos que se han ido superando estas 2 falencias y hoy vemos una especie de punto de quiebre al interior de la agencia. Notamos una mayor disposición y voluntad política, y eso nos ha alentado a tener una mirada positiva, en el sentido de que logrando
que se concrete ese cronograma que está todavía pendiente por presentarse, se pueda avanzar de manera sustancial. También acompañamos el evento en San Calixto de la ASCANCAD con la Agencia Nacional de Tierras y demás instituciones que ya fueron mencionadas, y nos pareció un ejercicio absolutamente importante porque es la primera vez que muchas de esas comunidades logran ver que se va avanzando hacia la aspiración que tienen de constitución de una zona de reserva campesina. Llamamos la atención en el sentido de que efectivamente no todas las instituciones compelidas inicialmente en la sentencia o vinculadas posteriormente a través de este despacho han podido lograr una articulación necesaria. Ya lo decían los Barí, en el sentido de la necesidad de que se pueda sumar esos esfuerzos de manera muy articulada, y por eso sugerimos muy respetuosamente, y se lo hemos dicho a la NT, que se pueda luego de esta audiencia desarrollar un encuentro aquí en el territorio de todas las entidades comprometidas. Estamos dispuestos como oficina a ayudar a facilitar un escenario de esta naturaleza para revisar avances, dificultades y la prospección o proyección mejor del cumplimiento de esta sentencia. Estamos apoyando obviamente la mesa consultiva y consideramos que es uno de los puntos, señor magistrado, en donde más avances sustanciales hay en cuanto que los acuerdos logrados por las partes, campesinos e indígenas, con el acompañamiento institucional y el apoyo obviamente que estamos brindando, son históricos para el Catatumbo. De hecho, esta sentencia en el punto 6 es un hito, lo reconoce Naciones Unidas, para el tema de los conflictos territoriales indígenas y campesinos en Colombia, y por eso consideramos fundamental que esta mesa consultiva, más allá de los plazos establecidos, pueda continuar su impulso, y estamos tratando de articular un esfuerzo con la Agencia de Cooperación Alemana y con la Misión de Paz de la OEA, obviamente un esfuerzo previamente concertado con los indígenas y los campesinos, para seguirle dando impulso al diálogo social en el territorio. Este tema del diálogo social, insistimos, es fundamental porque ya empieza a notarse la distensión de eso que el año pasado amenazaba con ser una confrontación de impredecibles consecuencias en el territorio por el tema territorial. Creo que hemos evidenciado que el diálogo social es una de las mejores herramientas, y animamos mucho a las partes y a las instituciones para que nos sigan acompañando en esa dirección. Finalmente, queremos simplemente señalar que notamos que hace falta la presencia, honorable magistrado, de las alcaldías, de las administraciones municipales de esos 5 municipios donde están las dos partes, y de los 2 municipios adicionales que tiene la zona de reserva campesina como San Calixto y Acarí, toda vez que el resultado de esta ampliación y de resguardo y de esta constitución va a afectar necesariamente sus esquemas de ordenamiento territorial, y vamos a tener que contar con ellos, con los actuales y con los que sean elegidos en octubre, para la implementación en el territorio tanto de las nuevas figuras que se van a crear como de la política de desarrollo alternativo. Muchísimas gracias. A usted por su intervención. Bueno, concluidas entonces las presentaciones de quienes decidieron hacer uso de la palabra, procedemos a cerrar la sesión señalando por una parte que debe recordarse que se abrió incidente de desacato y que entonces necesariamente la sala entrará a estudiar las respuestas de las entidades que se vincularon a ese incidente de desacato, recordando que es obligatorio para esas entidades proporcionar la información que se les está requiriendo. Igualmente se considera necesario hacer 2 recomendaciones. Primero, el material que se aporte a la sala, por favor, porque hemos tenido inconvenientes, debe ser legible. Nos han llegado algunos cuadros que por la calidad de la toma de información en el correo electrónico no se alcanzan a leer, son ilegibles. Entonces, por favor,
material que nos envíen revisen que tenga la calidad necesaria para poder evaluar la información. Y por otra parte, es importantísimo también reiterar que dentro de las órdenes que había emitido la sala estaba la de informar a los órganos de control y a los órganos o entidades que nos están haciendo acompañamiento de los datos que esas entidades están requiriendo para que puedan cumplir su función precisamente de observación de este proceso. Por ende, dentro del incidente de desacato se entrará a evaluar si se ha cumplido también con esa obligación. A partir de los datos que suministran las entidades, entonces la sala entrará a resolver si es procedente tomar algún tipo de medida correctiva frente a lo que era el compromiso de cada entidad. Se insiste, eso se hará con los datos que se suministran a partir de este momento y en tanto se considere por la sala necesario recaudar información, pero debo recalcar, se abrió incidente de desacato y eso implica que hay que solucionarlo tomando decisiones de fondo. Cerramos la sesión siendo las 10:59 de la mañana, agradeciendo a todos su tiempo y asistencia a esta diligencia.